Hoy les quiero hablar de cómo se puede probar la suma de Gauss sin usar inducción. Y es que inducción es una herramienta muy útil para probar fórmulas una vez que ya tenemos su valor. Pero ¿cómo se obtienen estas fórmulas? Bueno, a veces es pura intuición, realizar casos base y luego hacer una conjetura. Pero en otros casos, uno puede llegar a la fórmula sin siquiera usar inducción. Y vamos a ver que este es el caso. Y la leyenda cuenta que Gauss apenas tenía 7 años cuando estaba en una clase avanzada de aritmética. Y en una de estas clases, el profesor les asignó como trabajo calcular la suma de los números desde 1 hasta 100. El objetivo del profesor tal vez era descansar un rato, mantener a los estudiantes ocupados mientras él descansaba. Y es que hacer 100 sumas no es tan sencillo. Y la leyenda nos dice que poco después de que el profesor terminó de decirles el problema, Gauss se levantó y le entregó la solución. Y el profesor se quedó incrédulo. ¿Cómo es posible que haya conseguido ese valor tan rápidamente? Entonces Gauss le explica su argumento. Y nosotros no sabemos si la historia es verdadera o es falsa, es un mito a fin de cuentas. Pero lo que sí es cierto son los argumentos que hay detrás de esta fórmula. Y esto se le atribuyen a Gauss. Entonces, lo que se hace para esta prueba es decir, bueno, vamos a asignarle primero un valor a esta suma. Y adicionalmente con ustedes quiero mostrarles otro argumento que es con geometría. Podemos visualizar los puntos en un triángulo. En cada fila va incrementando la cantidad de puntos. Entonces en la fila 1 un punto, luego 2 puntos abajo, 3, 4, 5 hasta n. Y así la suma de Gauss se convierte en cuántos puntos hay en este triángulo. Ok, vamos a ir haciendo bien los argumentos lado a lado. Y entonces Gauss dice, bueno, calcular S, la suma, no es tan sencillo, pero 2S es sencillo. Entonces, ¿cómo que 2S es sencillo? Bueno, resulta que si giramos el triángulo unos 180 grados y lo ponemos lado a lado, o mejor dicho, si descomponemos la suma, empezando desde 1 hasta n, que tenemos esta suma desde 1 hasta n dos veces, pero la segunda vez, en vez de ponerla de la misma forma, vamos a empezar por el número n y terminar el número 1. Entonces vamos a ver que asignando por columna, tendríamos el 1 y el n abajo, el 2 y el n menos 1. Luego al final tendríamos el n-1 y el 2 y el n y el 1. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? En la fila de arriba los números van aumentando en 1, mientras que en la fila de abajo los números van disminuyendo en 1. Lo podemos ver en este dibujo, donde empezamos con la fila que tiene n, luego con la de n-2, luego n-3. Y el asunto es que como en una fila va disminuyendo el número, mientras que en la otra incrementa, entonces lo que se pierde se compensa en el otro. Quiere decir que la suma va a ser constante. 1 más n, 2 más n menos 1, 3 más n menos 2, todos suman n más 1. Si ustedes ven las filas de esta figura, todas tienen n más 1 puntos. Entonces, 2 veces s se convierte en la cantidad de puntos que hay en este rectángulo. Y este rectángulo tiene n filas y tiene n más 1 columnas. Entonces, podemos calcular la cantidad de puntos como el producto de este número, ya que es un rectángulo. Tenemos n por n más 1 puntos. Y ahora, con solo dividir entre 2, obtenemos el valor de la suma de Gauss.